Seguramente has escuchado que 8 de cada 10 negocios no superan la prueba y fracasan. Pero, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué aproximadamente el 80% de los negocios no dura más de 5 años? Te voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que Luisa está trabajando para una pastelería. Pero Luisa hace todo, hace perfectamente bien los pasteles. Y bueno, ella pues dice, la verdad es que no estoy ganando muy bien y mi jefe se lleva la mayor cantidad de ganancias y él no sabe ni siquiera preparar un pastel. ¿Qué es lo que hace Luisa? Bueno, pues decide abrir su propia pastelería. ¿Qué es lo que sucede? Pues obviamente ella está muy entusiasmada y abre su propia pastelería, pero ahora hay un pequeño problema, porque no solamente tiene que hacer los pasteles, sino que también, además de hacer los pasteles, tiene que atender a los clientes, tiene que abrir antes para limpiar el lugar, tiene que promocionar su pastelería y tiene que hacer toda la contabilidad de su negocio. Obviamente Luisa, ella lo que quería era hacer pasteles porque es algo que le encanta, pero obviamente tiene que hacer todas estas actividades aunque no le guste, pero pues no le gustan y sobre todo no sabe cómo hacerlas. Así que Lucía lo que hace es empezar a deprimirse, empezar a frustrarse y obviamente se siente completa y totalmente agotada, porque ella lo único que quería era hacer pasteles. Y esto es precisamente lo que le sucede al 98% de las personas que deciden independizarse y hacer su propio negocio. Que bueno, sí, a lo mejor tienen la técnica, tienen la estrategia, saben realizar la actividad, pero lo que no saben es hacer todas las demás actividades y todo lo que implica el tener un negocio. Obviamente, la emoción de liberarte de tu jefe y decir, ¿sabes qué? Me voy a independizar, yo sé hacer esto y lo voy a hacer por mi cuenta propia. Eso está muy bien. El problema es que cuando los emprendedores se dan cuenta de que van a trabajar incluso más que cuando eran empleados, es ahí donde viene la frustración. Y aquí vamos a dividir a esa persona emprendedora en 3 categorías que se convierten en una sola persona: empresario, gerente y técnico. Ok, si tú estás emprendiendo o has pensado emprender, obviamente pues tienes esa mentalidad de empresario, es decir, tienes esa visión a futuro, esos sueños, lo que quieres lograr, lo que quieres ganar, pero no estás planificando, es decir, no estás viendo los costos, no estás viendo un plan de acción, simplemente son esos sueños. Y no es que sea algo malo, pero muchas veces esos sueños, esa visión a largo plazo, pues no son suficientes. Hay otra persona que es muy importante, que es el gerente. El gerente, esa persona no ve a futuro, sino más bien ve al pasado, ve los costos que se requirieron para lograr tal resultado, planifica, toma un plan de acción. Y lo que es el técnico o la persona que simplemente se dedica pues a crear esa actividad, ya sea, por ejemplo, como te decía en el caso de Lucía, crea los pasteles, o a lo mejor es un mecánico, es un carpintero que bueno, decidió poner su carpintería, decidió poner su taller mecánico. Ahora todos tenemos un poco de esas 3 personas. Digamos que el técnico es el 70%. La mayoría de las personas pues están en esta parte porque deciden intercambiar tiempo por dinero. Luego está el gerente, digamos que es el 10% de las personas que deciden planificar. Y el empresario, digamos que tiene un 20%, que es la persona soñadora. Ahora vamos a ver lo que son las etapas de un negocio. La primera etapa es la infancia, como en el caso de Lucía. Ella pues se dio cuenta que estaba haciendo todo sola. Así es como se comienza. Haces tú todo solo o sola. No solamente trabajas 8 horas al día, sino que incluso puedes trabajar 14 o hasta 16 horas al día, y es donde te das cuenta que wow, te está sacando el jugo. Y obviamente ahí te das cuenta que necesitas la ayuda de alguien más. Ahora, volviendo al caso de Lucía. Lucía, pues obviamente, pues no sabe nada de estos temas de contabilidad, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hace? Contrata a Oscar para que le realice todo lo que es la parte de la contabilidad, lo cual hace que Lucía, pues ya se sienta mucho más relajada y de, ay, ya, porque eso de los números no me gusta. Pero se da cuenta que también tiene que promocionar su negocio. Entonces dice, Dios, ¿qué hago? Y obviamente se siente muy agobiada, por lo que Oscar le dice y le propone, oye, ¿por qué no contratas
contratas a una persona que haga el marketing de tu negocio y Lucía le dice, ay no, es que yo no quiero contratar a nadie, no me gusta estar contratando personal. Mira, haz eso tú por mí, recomiéndame a alguien para que lo haga. Ahora, ya contrata a esa nueva persona que se dedica a lo que es el marketing y bueno, ella está feliz haciendo todos sus pasteles. Pero, ¿qué es lo que sucede? Pues ella realmente muchas veces no entiende lo que está haciendo Oscar en los términos de contabilidad, etcétera. Y dice, bueno, yo confío completamente en Oscar para que haga todas esas actividades y obviamente también en la parte de marketing, y empieza a crecer su negocio, por lo que empieza a contratar más empleados, por lo que Lucía está muy feliz y muy contenta porque ella se dedica a hacer sus pasteles. Y ahora pasamos a la segunda etapa, que es la adolescencia en el negocio. Ahora, en esta etapa pueden suceder 3 escenarios y a lo mejor algunos errores que está cometiendo Lucía. Escenario número 1. Se da cuenta de que empiezan a haber problemas recurrentes dentro de la empresa, es decir, a lo mejor un cliente se queja de que el pastel no salió bien, de repente le llaman del banco a Lucía y le dicen que los números no están bien, que empezaron a aumentar las deudas. Y bueno, ¿qué es lo que hace Lucía? Empieza a investigar qué es lo que está sucediendo y se da cuenta que hay irregularidades con la contabilidad, los números no cuadran y obviamente, ¿qué hace Lucía? Pues despide a sus empleados porque ella dice, la verdad es que estaba muchísimo mejor antes de que yo contratara a estas personas. ¿Y qué es lo que sucede? Obviamente, como ya despidió a sus empleados o ellos mismos decidieron irse por el ambiente laboral, ¿qué es lo que va a suceder? Pues que el negocio de Lucía regresa a la etapa de la infancia. Ahora, ¿cuál sería el escenario número 2? El negocio va a la quiebra desde un principio, es decir, los gastos superan las ganancias. ¿Y esto por qué sucede? Puede ser que una empresa empezó a crecer bastante, obtuvo bastantes empleados, pero lo que no se fija es que tiene gastos fijos. Gastos que obviamente superan a los ingresos y por esto se va a la quiebra. La idea de crear una empresa muchas veces es hacerla crecer y después venderla, pero muchas veces no sucede así. Y el tercer escenario, que yo diría que es el peor, es que el negocio solamente sobrevive. ¿A qué me refiero con esto? Volviendo al caso de Lucía, bueno, pues que ella simplemente mantiene a sus empleados, pero se la pasa corrigiendo los errores, ella tiene que ver esto, tiene que ver aquello y obviamente es todo un caos. Y lo que hace es no solamente trabajar 8 horas, sino incluso 16 horas o a veces hasta más. Ahora, esto obviamente a largo plazo pues no es sostenible. A lo mejor puedes sostener eso a lo mejor un mes, 3 meses, 6 meses, incluso hasta un año. Pero después nos sentimos muertos en vida, sin ganas de seguir y con una gran frustración. Ahora, esto en cualquier momento va a explotar. Pierdes la salud, pierdes la energía, pierdes las ganas. Así que estas son las razones por las cuales 8 de cada 10 emprendimientos quiebran. Si te gustó este video, dale like, déjame un comentario y dime en qué etapa está tu negocio y qué es lo que estás haciendo para hacerlo crecer. Por cierto, tengo un entrenamiento completamente gratis donde ahí te revelo todos mis secretos de cómo construir un negocio por internet que te esté generando al menos $2,000 de ingresos residuales. Presiona el primer enlace que está en la descripción de este video para que pueda enviártelo inmediatamente. Es gratis. Y aquí te dejo un video donde te doy 6 ideas de negocios rentables que puedes comenzar ya mismo. Nos vemos en un siguiente video. Chao.